Muy bien amigos, bienvenidos a Impacto Semanal. Hoy revisaremos los 6 meses de gestión del presidente Noboa y los resultados de su viaje por Italia y Francia, Iris. Así es, Carlos, amigos televidentes. Además, se incautó media tonelada de droga en el doble fondo de un camión y se incautaron también armas. Esto como resultado de los permanentes operativos de militares y policías. Les contamos amigos que esta semana se liberó nueva información en el denominado caso Encuentro, una investigación procesal por corrupción. La Fiscalía General del Estado liberó este 13 de mayo el informe pericial de audios, videos y otros elementos en el denominado caso Encuentro, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el cual está procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, así también su exministro Hernán Luque. En la pericia existe toda una secuencia de imágenes y transcripción de los diálogos entre varios interlocutores. Hablan de cómo hacer negocios, incluso desde el sector público, y contacto con funcionarios. El video sería aparentemente de la casa de Nayib Massou, acusado de tener nexos con contratos de energía en el sector eléctrico, de forma indebida. Bien, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. Con esas noticias, nada más. Y te sacaron una foto sonriendo. Sonriendo, Naim le financió una casa a Anderson de $500,000. $500,000. En la transcripción de audios, aún no se identifica a todos los interlocutores. Hay un diálogo entre dos hombres, que piden incluso una reunión con el expresidente Rafael Correa, y que también afirman tener el control de instituciones, como CNT, CENEL y aduanas. Son 10 personas que se encuentran procesadas en el caso Encuentro. En otro de los audios, también existe una conversación entre Rubén Cherres y un usuario identificado como Rafael G., en la que acuerdan una reunión con el objetivo de discutir las inversiones en una refinería. Ayer posesionaron a un íntimo amigo de un amigo súper para mío en la aduana. Según en aduana tenemos ahí todo, entonces ahí le voy a decir, le voy a hacer reunir con Danilo y le voy a decir, sabe que Danilo, reúnete con este man, porque le voy a pedir un puesto para mi hermano y un puesto para el pato. Bacán, pues. Si bien es cierto, la Fiscalía General del Estado presentará su dictamen acusatorio, el juez a cargo de la causa será quien definirá si son o no responsables del delito. Amigos, y les contamos que aparentemente hubo acuerdos entre un ex general de la Policía Nacional y el expresidente Rafael Correa, según información desclasificada del caso Encuentro. Veamos. La información sobre el caso Encuentro, que fue revelada por la Fiscalía General del Estado, da nuevas pistas incluso de otros personajes que, si bien no están siendo investigados en este proceso, pero que sus nombres han aparecido en otros que la Fiscalía General del Estado lleve en sus manos. Entre ellos el expresidente Rafael Correa, pues según la transcripción de audio y video de las conversaciones telefónicas generadas aparentemente de un ex general de la Policía Nacional, detallan cómo habría mantenido conversaciones con el expresidente Correa, señalándole que quería ser candidato del correísmo, pero más aún, que detrás de ello venía acompañado con condiciones. Entre ellas, encarcelar a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno, como su ministra del Interior María Paula Romo. ¿Cuál es la otra condición? Me dijo textualmente. Y esto no se lo puedo a cualquier persona. Lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a la Tacunga. O sea, un sarcasmo. No sé si te lo imaginas. Quiero que entre caminando. Y hacemos una celda mixta con María Paula Romo, con Roldán, con Michelena y me dio otro nombre, de otra man, y la mujer de Lenin. Y armamos un amotinamiento. En este caso, la Fiscalía General del Estado investiga una presunta organización criminal, compuesta de funcionarios públicos y particulares, que se sospecha tenían coordinaciones para designar cargos públicos en diferentes instituciones públicas, además de generar negocios en las mismas entidades. Y me dijo, presidente, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu tema? Que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Y en la tercera llamada, en cambio, me dijo para yo. Y él me hizo la pregunta que te la dije a ti. Me dijo quién era Andrés. 6 meses antes, nadie 3 meses. Conmigo tú tienes otro perfil que no sé cuánto. Y en la quinta llamada que le pregunto, le digo, bueno, presidente, ¿cuáles son las condiciones? Ah, ya eso arreglemos entre nosotros. Y en la sexta llamada me dice, ¿qué fue? Lo decidiste para decirte cuál es tu línea. De nos reunimos en Venezuela. El noticiero intentó tomar contacto con el ex general de la Policía Nacional
para conocer sus reacciones en torno a estas conversaciones, que aparentemente lo señalan, pero no supo manifestar que en los próximos días, a través de sus redes sociales, hará un pronunciamiento sobre estos hechos. La justicia argentina sigue tomando acciones contra el narcotráfico internacional. Esta semana expulsó a 2 integrantes de la banda de Fito. Por tercera vez en 5 meses, individuos que serían parte de la red criminal de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, son expulsados de Argentina. Al igual que ocurrió con la familia del narcotraficante y de sus presuntos abogados, el anuncio de expulsión lo hizo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina. Ivette Tatiana V. y Esteban Gabriel V. son parte de la banda Los Choneros y están conectados al peligroso criminal a través de quien sería su socia, amante, mano derecha y facilitadora. La pareja se hospedaba en un hotel de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Seguridad argentino difundió imágenes de la expulsión. Ivette Tatiana V. es oriunda de la provincia de Santo Domingo y actualizó su pasaporte en octubre pasado. En cambio, Esteban Gabriel V. tenía su pasaporte vigente hasta 2026. El internacionalista Esteban Santos cree necesario una cooperación internacional para investigar los tentáculos de Fito al sur del continente. En mi criterio, una colaboración eficaz completa. Pero, si es que no le existe, estamos viendo estos actuares que son unilaterales, que no dejan de ser noticia porque estamos hablando de la expulsión de ciudadanos ecuatorianos finalmente, pero que están vinculados en este caso con el crimen transnacional. La expulsión de la pareja ocurre 10 días después de la expulsión de Hugo Alfredo C. y Ronald Francisco C., supuestos abogados de alias Fito. Las narcopistas clandestinas fueron neutralizadas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Revisemos este reportaje especial. Fuerza Aérea Ecuatoriana, ¿listos? ¡Listos, mi comando! Vamos a realizar una operación contra los grupos terroristas y el aterrizaje de narcoavionetas. Llegamos a la provincia de Santa Elena para ver más de cerca las narcopistas. Quienes viven en las comunidades costeras tienen miedo de permanecer al pie de estos terrenos que fueron adecuados por el narcotráfico. De largo, una pista clandestina suele tener 500 metros para aterrizar y 800 metros para despegar. Según la información que maneja la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y hay más datos reveladores. ¿Cuáles son las características principales de estas narcopistas? Dentro de las características principales tenemos que estar cerca del perfil costanero, tener una distancia mínimo de 500 metros, no tener obstáculos para que se puedan aproximar y tener de ancho aproximadamente mínimo 15 metros. Estar cerca de una carretera de segundo o primer orden, que en este caso le va a permitir mover su logística para poderse emplear y estar en una área despejada. Las pistas clandestinas son parte de las estrategias del crimen organizado en la región. Sin embargo, la Fuerza Ecuatoriana... La operación consiste en que los 3 equipos vamos a ingresar por la cabecera norte. Gracias a sus trabajos de inteligencia y monitoreo, las detecta. ¡Listo, mi comando! Y luego, con operaciones coordinadas para evitar ataques, las destruyen de 2 formas. La primera es con explosivos. Y la segunda, con maquinaria pesada. Estos agujeros enormes que vemos aquí en esta pista, más o menos ¿cuántos metros tienen de profundidad y qué buscan? Sí, estos cráteres que nosotros hacemos con maquinaria pesada tienen aproximadamente 1 metro de profundidad y de ancho tratamos de ocupar casi toda la pista, todo el ancho de la pista. ¿Esto significa que con estos cráteres por aquí no puede aterrizar ninguna aeronave? No, imposible que pueda aterrizar, porque se accidenta inmediatamente. Pero no todo queda en el hallazgo de las pistas clandestinas.
Quien lidera el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE, Luis Fierro, habló sobre otros elementos encontrados. Hemos logrado capturar e identificar droga, en otros casos dinero, y también hemos podido recopilar de estas aeronaves los sistemas de navegación. Normalmente se le realizan modificaciones o se incorporan también combustible que los llevan dentro de las cabinas y les puede llegar a alcanzar autonomías de 8 y hasta 10 o 12 horas de vuelo. La droga que sale o que entra aquí al país y que se va. Fierro también se refirió a la cifra nacional de las pistas clandestinas encontradas. Bajo la excepcionalidad que hemos tenido con los decretos ejecutivos, hemos tenido un poco más de libertad para realizar las inhabilitaciones. Por ponerle un ejemplo, en los últimos 3 años hemos inhabilitado 51 áreas, entre áreas y pistas. Pero de esos 51, 25 han sido en el transcurso de estos 4 meses aproximadamente, de enero hasta la presente fecha, que hemos inhabilitado. Y seguimos con nuestros programas. Esos programas se ejecutan con el respaldo de varios países del mundo para consolidar la lucha contra el narcotráfico y sus estrategias a nivel global. Les contamos, amigos, que más de media tonelada de droga fue encontrada en un camión en Manabí. Más resultados positivos de los operativos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. La operación se realizó en la vía Portoviejo-Crucita, donde se detuvo la marcha de un vehículo tipo camión en el que se transportaban sustancias sujetas a fiscalización que estaba encaletada en un doble fondo. 636 ladrillos de sustancias sujetas a fiscalización, lo que nos conlleva tener aproximadamente 750 kilos de cocaína. En el marco de este operativo, las unidades contra el tráfico y consumo interno UCSI informaron que el vehículo transportaba racimos de plátano. Durante el registro se descubrieron varias caletas con la droga, envueltas con cinta de embalaje color café y transparente. Con estos operativos nosotros hemos afectado a estas organizaciones narcodelictivas en aproximadamente $1.500.000 aquí en el Ecuador y en el exterior más o menos $10 millones. Tras someter la sustancia hallada a la prueba de campo, los resultados arrojaron positivos orientativo para cocaína, la cual se pretendía enviar a otros países. Se detuvo al conductor del camión y fue llevado a los patios del Comando de la Policía Nacional junto a las evidencias encontradas, las mismas que serán entregadas a las autoridades competentes para la audiencia correspondiente y así combatir cualquier actividad ilícita que amenace el bienestar de la sociedad. Amigos, y les contamos que otros detalles se conocieron de la denominada narcofiesta en Guayas. Asesinato, robo, secuestro, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, tenencia de armas, ocultación de cosas robadas, estafa y asociación ilícita son algunos de los antecedentes delictivos de los 33 detenidos por la policía tras el allanamiento en una finca de la Vía La Costa, donde se celebraba un cumpleaños. La intervención policial se ejecutó por trabajos de investigación que alertaban que en el sitio estaban los objetivos de valor intermedio para la Policía Nacional. Se trata de Celso M., quien registra 3 antecedentes desde el 2009 hasta el 2014 por tenencia de armas y asociación ilícita. Estuvo involucrado en el caso Pacífico. También José Luis C. tiene varias investigaciones por delito de tráfico de drogas. Marcos F., con 2 antecedentes por tráfico de drogas y asesinato. Y Federico G., quien registra 9 antecedentes por asesinato, robo, tenencia de armas y asociación ilícita. También podemos destacar que se han hecho los análisis y los mismos pertenecerían a grupos terroristas. Ricardo M. a los Fatales, Marco G. a los Choneros, Josué A. a las Águilas, Dylan M. a los Fatales, Manolo A. a los Choneros, Celso M. a los Choneros y Federico G. a los Fatales. Según la administradora de la finca, el contrato para la celebración del cumpleaños no lo realizó Celso, sino otra persona que no figura entre los detenidos, quien solicitó solo el espacio por $2.500 desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana. El montaje del show artístico y demás logística del evento lo hicieron por cuenta propia, con una inversión aproximada de $20.000. Y el cliente me indicó que quería realizar una hora adicional. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, lo podemos hacer. De hecho, como en la finca nosotros también contamos con 4 cabañitas, el cliente también me alquiló las 4 cabañitas. Cuando la finca San Andrés ofrece dar todo el servicio, nosotros tenemos el control del evento.
¿A qué me refiero? Sabemos lo que va a pasar durante todo el evento, conocemos toda la planificación, pero el cliente no quiso contratarnos toda la organización del evento. El cliente siempre estuvo interesado solo en el alquiler de la locación. Stephanie Alvarado también manifestó que tenían una lista de 103 invitados, que luego se amplió. Al ingreso se revisaban los vehículos de manera superficial y se verificaba que las personas estén en dicha lista, pero no se percataron del ingreso del armamento encontrado en el lugar, con el cual dispararon cuando arribaron los gendarmes. Se hallaron 45 armas de fuego, 34 son pistolas, 2 de ellas de los guardias de la hacienda, 2 fusiles, 3 carabinas, 2 mini Uzi, una escopeta, 1.393 cartuchos de diversos calibres, 65 alimentadoras, $7,957, 14 radios de comunicación y un chaleco antibalas. Las radios que encontraron en la finca nos pertenecen a nosotros porque nosotros en todos los eventos trabajamos con radio, puesto porque como la finca es grande, no vamos a tener tiempo de estar en el corre-corre para comunicarnos. Yo creo que ninguna casa de eventos, ningún hotel hace bajar a todas las personas y empezar a chequearlos si tienen armas porque... Tampoco revisan antecedentes. Sí, a la persona que está en el contrato, pero no a los invitados, porque la lista de invitados a nosotros nos llegan horas antes del evento. ¿La persona que hizo el contrato no registra entre los detenidos? No. La Fiscalía dispuso la prisión preventiva para los 33 detenidos por el presunto delito de tráfico de armas. En el lugar también estaba Jacobo B., quien recibió arresto domiciliario por incumplimiento de decisión legítima de la autoridad competente, al no portar el grillete electrónico. Los operativos de control de armas se mantienen en el país. Sigue la lucha contra la delincuencia organizada. El operativo se ejecutó en las inmediaciones de la terminal de combustible en Pascuales. Aquí se traficaba la gasolina a mediana y gran escala. Los tanqueros llegaban a este punto y con mangueras sacaban el carburante. Al momento son 10 puntos aproximadamente en los que se ha intervenido, de los cuales ahorita se va a determinar una cantidad exacta de cuántos galones, cuántas caletas, ya que la cantidad es muy amplia y todavía no se ha realizado el conteo. Aquí se hallaron bidones de 25 galones y tanques de 55, todos llenos de combustible. En carros aparentemente inservibles también se encontró la gasolina. Como ustedes conocen, son organizaciones ya estructuradas que ellos buscan un modo operandi. En la noche rompen sellos de seguridad, hacen manipulaciones tipo caliche y las almacenan utilizando las edificaciones en pequeñas proporciones, en grandes proporciones, y esto ayuda y aporta para que las organizaciones delincuenciales puedan cometer con sus operaciones. Varias personas quedaron aprendidas durante esta redada. Esto es una bomba de tiempo para este sector del terminal de Pascuales, ya que como ustedes evidenciaron, ellos guardan y almacenan sin tener algún tipo de medida de seguridad, ya que la producción de una llama o un iniciador puede generar un incendio a gran escala y la afectación a la población directamente. Este operativo fue realizado por inteligencia militar. Y al volver les contaremos que el presidente Daniel Noboa le mostró al mundo el cambio que hubo en seguridad y las ventajas de invertir en nuestro país. Mientras tanto, en la Asamblea se procesan los proyectos para concretar los pedidos ciudadanos que ganaron en la consulta popular. El presidente Daniel Noboa visitó Italia y Francia para mostrarle el nuevo Ecuador al mundo. Como parte de su gira internacional por Europa, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con el primer mandatario italiano para fortalecer las relaciones diplomáticas y abrir oportunidades para posibles acuerdos, colaboraciones en desarrollo y cooperación mutua. El presidente Daniel Noboa y las autoridades del gabinete ministerial mantuvieron un encuentro con empresarios italianos. En esta cita se expusieron las múltiples razones para atraer inversión extranjera al país. Primero hemos estado hablando en temas de Estado, temas de cooperación, gobierno a gobierno, temas de negocios. Asimismo,
En la lucha contra el narcoterrorismo, en la lucha contra el crimen, Italia ha tenido experiencias pasadas muy fuertes, pero también muy valiosas para su conocimiento de esto, y con ellos podemos ahora trabajar en sistemas internacionales de control. El ministro de Economía declaró que nuestro país está lleno de oportunidades para los inversionistas extranjeros en áreas de turismo, energía limpia, minería, petróleo, construcción y agroindustria. Las oportunidades que le hemos presentado a los empresarios italianos han visto muy bien las noticias en el mundo de la mejora desde el punto de vista de la seguridad y de la economía para abrir oportunidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo. En Francia, el presidente Daniel Noboa presentó al Ecuador como un país clave para la inversión internacional. Se reunió con el representante del Banco de Inversión Independiente, Centerbois Pernius, para concretar inversiones en varios sectores. Para el representante del banco, el encuentro de hoy es clave, ya que Ecuador, gracias a los esfuerzos de los últimos meses y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muestra avances en lo político y económico, por lo que es momento de hablar de inversiones y financiamiento. El Ecuador ha hecho muchos esfuerzos los últimos meses sobre el plan político y securitario que sobre el plan económico. Y eso, entonces, la apreciación del Ecuador en la comunidad internacional se mejoró mucho y es un buen momento para hablar de financiamientos, de inversiones, de reposicionar el Ecuador. Y en la Asamblea, los juicios contra la fiscal cambiaron de rumbo debido a su estado de gestación. Veamos esta información. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día para la sesión del Consejo de Administración Legislativa convocada a las 8 horas, en la cual se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez. Les contamos, amigos, que hubo reacciones negativas en la Asamblea por el intento de una asambleísta correísta de permitir la participación de un prófugo de la justicia en una sesión. Veamos. La sesión de la Comisión de Fiscalización se quedó sin quórum. La mayoría de legisladores se retiró cuando Pamela Aguirre del correísmo dijo que aceptó que Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia, intervenga. Se suspende la presente sesión y se recibe en Comisión General al señor Ronnie Aliaga. Señora Presidenta, ¿deberíamos votar, por favor, eso? ¿Deberíamos votar los asambleístas si deseamos y permitimos a comisión, por favor? Todos abandonaron la sesión. De inmediato los legisladores cuestionaron la decisión de Pamela Aguirre. Nosotros no podemos ser útiles para que maniobren este sentido en una comparecencia seria para el país. Algunos salvadores que quieren realmente hacer quedar mal a un delincuente que está siendo procesado, investigado. Es prestarnos a un show al cual no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Es un manejo arbitrario, es un manejo directo, pero nosotros no nos vamos a prestar para este juego político. El abogado José Chalco dice que esa decisión podría desencadenar en una serie de sanciones, empezando en la Asamblea. Es hacer un uso indebido de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Es precisamente una falta grave cuya sanción podría ir desde la pérdida de la remuneración y una suspensión de funciones entre 9 a 30 días. Cree que una vez más el correísmo intentó incidentar una sesión en la Asamblea. Está más preocupada de las bandas y los bandidos que del respeto al Estado constitucional. Es prestar a la Asamblea Nacional, que es la sede de la democracia, para razones totalmente contrarias al orden constitucional. Asegura que eso incluso puede abrir la puerta a una investigación por supuesto fraude procesal. Conocen las credenciales, en donde conocen la ubicación, en donde se encuentra uno de los prófugos de la justicia. Eso es un fraude procesal. Pamela Aguirre del correísmo se quedó sin quórum. Intentó que Ronnie Aliaga hable, aunque ya la mayoría abandonó el salón. No lo logró por un problema en la conexión. Sucedió en medio de una comparecencia de la fiscal general. Y les contamos que Estados Unidos canceló la visa de Verónica Abad. Revisemos. Por decisión de las autoridades norteamericanas, Verónica Abad no podrá ingresar a los Estados Unidos. Autoridades de ese país le retiraron la visa.
El experto en asuntos internacionales Francisco Paredes explica los motivos por los cuales las autoridades estadounidenses suelen retirar las visas. Tienen que ver casos con crimen organizado, es decir, asociaciones para delinquir, asociaciones que tienen que ver con narcotráfico, asociaciones que tienen que ver con delitos que afectan tráfico de personas y también delitos de corrupción. La visa es un privilegio que concede un Estado a un ciudadano y cada país se reserva la decisión de dar o no la visa a una persona, explica el experto. El gobierno estadounidense lo que hace es, en primer lugar, activarse con base en la información de inteligencia que tiene. No actúa de manera arbitraria. Se cerciora de que la información que tiene es una información fidedigna, es una información válida y sobre esa base activa sus protocolos internos para poder suspender, cancelar e incluso invalidar visas. Abad, pese a estar en Israel, ha sido mencionada en varios escándalos, entre los más recientes el caso Nene, en el que su hijo fue a prisión por una investigación penal por supuesta oferta de tráfico de influencias. En la Asamblea se tramitarán las reformas para implementar el triunfo de la consulta popular que plasma la voluntad del mandante. Tras el triunfo de la consulta popular, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumpliendo con el mandato del pueblo ecuatoriano, envió a la Asamblea Nacional los 5 proyectos de ley que tendrán que ser tratados por el organismo legislativo en un plazo máximo de 60 días. La bancada de ADN señala que este proceso no puede dilatarse y que incluso el tratamiento de las leyes deben generarse con celeridad y concluir antes del término. No podríamos querer añadir ni eliminar o modificar los textos de los anexos o de las preguntas de la consulta popular. El pueblo ecuatoriano está muy pendiente en que aquí como asambleístas lo que debemos hacer es darle trámite expedito a este tema y ni siquiera hablar de 60 días. Con el presidente Kronfle, en las conversaciones preliminares que hemos tenido, queremos sacar esto lo antes posible. La bancada del Partido Social Cristiano también se suma a la posición del oficialismo y resaltan que el mandato popular tiene que cumplirse. Entendería que la próxima semana el Pleno va a tomar una decisión en conformar una comisión multipartidista que permita procesar esto e inclusive antes de los 60 días poder enviar al presidente los textos ya cumpliendo el mandato ciudadano. Aquí hay que ser claritos, el pueblo que dijo, todo lo que le decomises a los narcodelincuentes de estos grupos terroristas tiene que pasar a manos del Estado y todas las armas que se decomisen tienen que pasar hacia las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso es la extinción de dominio, es precisamente quitarles a los malos para darles a los buenos. Así que en esa medida nosotros vamos a estar vigilantes de que cualquier pretensión de que sea en contrario a eso no se dé. Son 5 temas a tratar en la Asamblea Nacional, como el incremento de penas para determinados delitos, así también que condenados por ciertas causas cumplan con la totalidad de la pena y no sean partícipes de beneficios penitenciarios. Además que se tipifique el porte y tenencia de armas de uso exclusivo de la policía y militares. Y así también que las armas, municiones y explosivos incautados sean entregados a las fuerzas del orden. El último punto que tendrá que tratar la Asamblea Nacional será la simplificación de la ley de extinción del dominio, con la que se busca que los bienes producto de actividades del crimen organizado, narcotráfico o corrupción sean puestos a disposición del Estado de forma inmediata. Y una vez que se publicaron en el registro oficial los resultados del referéndum y consulta popular, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional los proyectos de ley con las reformas de lo aprobado en las urnas dentro del tiempo establecido para el efecto. En ese análisis nos vamos a referir al proyecto de ley que tiene que ver con el incremento de penas propuesto para delitos relacionados con el terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas y otros más. Así, para el delito de terrorismo, la propuesta es de 26 a 30 años si se provoca la muerte de personas. Actualmente es de 22 a 26 años. En el delito de financiamiento del terrorismo, la propuesta es de 22 a 26 años de cárcel. Actualmente la pena es de 7 a 10 años. Para tráfico de drogas, a mínima escala se contempla un castigo de 3 a 5 años de cárcel que llegaría hasta 26 años si es a gran escala.
En lo que tiene que ver con delincuencia organizada, la pena propuesta es de 22 a 26 años. Actualmente el rango es de 7 a 10 años para delitos sancionados con más de 5 años. En delitos mayores se llega hasta 30 años. Mientras tanto, para el delito de sicariato, para quien ejecute o dé la orden, se propone 26 a 30 años de cárcel. En la actualidad, es de 22 a 26 años. También se aumenta el castigo para la publicidad y también para la oferta. Para el delito de trata de personas se propone de 16 a 19 años de cárcel, que se incrementaría en caso de grupos de atención prioritaria como vulnerabilidad o vínculo directo. En cuanto al lavado de activos, las penas varían de acuerdo al monto. Por ejemplo, la propuesta es de 19 a 22 años para montos superiores a $92,000 y más de 12 veces las multas actuales. Para el caso de secuestro extorsivo, en general se propone de 13 a 16 años de cárcel, que se incrementa casi al doble si hay muerte de la víctima. También se incluye la minería ilegal como aumento de penas de cárcel de 16 a 20 años que puede llegar a 30 años si forma parte de delincuencia organizada o grupos armados, entre otros. Como podemos apreciar, amigos, el incremento de penas alcanzan de 2 y hasta 3 veces más de lo establecido actualmente en el Código Integral Penal COIP. Los otros 4 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo a la Asamblea también podrían ser parte de análisis futuros en este mismo espacio. Mientras tanto, el tiempo está transcurriendo para que la Asamblea, en un plazo de 60 días, debata y apruebe estas reformas legales, fruto de los resultados de la consulta popular. Se emitió un decreto ejecutivo para entregar un valor por alimentación a policías en servicio activo. Veamos. Mediante decreto ejecutivo 267, el presidente de la República, Daniel Noboa, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, con lo cual se busca entregar un bono de alimentación para los policías del Ecuador. Entre las disposiciones especiales consta el pago de viáticos, subsistencias y el rubro correspondiente para la comida de los uniformados. Ventajosamente, en este momento ya se cuenta con el aval político y el aval económico para que se concrete este anhelado sueño de los policías. Con la firma del presidente también se dispone al Ministerio de Trabajo que emita el acuerdo respectivo y que se fije el valor mensual que recibirán los policías en servicio activo por concepto de alimentación diaria, y que esto deberá realizarse antes del 1 de junio del 2024, decisión que es resaltada por los miembros de la institución uniformada, pues dicen que servirá de mucho para el trabajo que realizan en campo y más aún en las zonas que son conflictivas, en donde tienen que comprar sus alimentos e incluso prepararlos ellos mismos. Les contamos que las cuentas oficiales también pueden ser hackeadas. Revisemos las acciones para precautelar la información de las mismas. Los piratas informáticos continúan haciendo de las suyas, buscan cualquier oportunidad para robar información, acceder a las cuentas de redes sociales o incluso estafar a través de correos electrónicos, links o publicaciones en línea, lo que genera preocupación en la ciudadanía. Engaño, robos e incluso ahora les intimidan a las personas por medio de las redes sociales. No solo la ciudadanía es blanco de estos delitos, autoridades también han sido víctimas de hackeo. Por ejemplo, en marzo pasado, la asambleísta Cecilia Baltazar fue víctima de hackeo de sus redes sociales al recibir una llamada y posterior mensajes de un supuesto funcionario de un gobierno autónomo descentralizado para una reunión de trabajo. Ingresé al link y lo único que ocurrió es que inmediatamente perdí el control de lo que era el dominio y administración de mi WhatsApp, de mi correo electrónico, de todas las redes sociales. Santiago Acurio, experto informático, explicó algunos tips para evitar ser víctimas de delitos informáticos. Poner una contraseña fuerte, de por lo menos tener 12 caracteres, combinar letras mayúsculas y minúsculas, tener activado la autenticación de 2 factores, algo que sabes con algo que tienes, ¿no es cierto? Esta medida añade una capa extra de seguridad, entonces ahí lo puede validar con el teléfono celular, con una contraseña, con un token, diferentes cosas. Alertas de seguridad, o sea que alertas que te diga que te notifiquen sobre las actividades sospechosas
como intentos de inicio de sesión, desde nuevas ubicaciones de dispositivos. Son 5 tipos de delitos informáticos que se cometen con mayor frecuencia en el Ecuador. Estos son estafas en línea, violación a la intimidad, acceso no consentido al sistema informático, ataque a la integridad de sistemas informáticos y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Tome en cuenta estas recomendaciones y en el caso de ser víctima de uno de estos delitos, ponga la respectiva denuncia. Les contamos, amigos, que en Canadá se registraron devastadores incendios forestales afectando al ambiente. El verano aún no ha llegado a Canadá y el oeste del país ya está en llamas. Miles de personas han sido evacuadas debido a múltiples incendios forestales. Más de una decena de focos activos preocupan a las autoridades de Columbia Británica. Luego de casi duplicar su superficie, las llamas ahora de unas 4.000 hectáreas podrían llegar a algunas residencias, por lo que en Fort Nelson, 3.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Cerca de 700 personas también han recibido órdenes de evacuación en el noreste de Manitoba, donde al menos 35.000 hectáreas de bosque han sido destruidas por un incendio. Afganistán sufrió graves inundaciones que dejó personas fallecidas. Los equipos de rescate intentan llegar a los pueblos del noreste de Afganistán, asolados por riadas de lodo que arrasaron súbitamente miles de viviendas y hectáreas de cultivo. El agua sumergió repentinamente extensas localidades, matando a más de 350 personas en un solo día. El gobierno talibán afirmó que 2 docenas de vuelos permitieron evacuar a cientos de heridos, enviar a médicos y más de 7.000 kilos de ayuda a la provincia de Baghlan, la más afectada. Pero pese a la movilización general y al estado de emergencia declarado en todo el noreste del país, las inundaciones y la geografía accidentada complican las labores. Las recientes inundaciones han desplazado a más de 6.000 familias y se están realizando esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas. El temporal ha afectado a 7 provincias donde miles de habitantes se han quedado varados sin acceso a los servicios básicos. Y al volver les contaremos que continúan las campañas para niños y niñas contra el virus del papiloma humano. Les contamos también que se activó un plan para revisar las deudas que los estudiantes tienen con la CENESID por sus carreras profesionales. Esto es Impacto Semanal. Continúa la campaña para vacunar a niñas y niños contra el virus del papiloma humano, el mismo que puede causar cáncer en la edad adulta. El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, inició el pasado 2 de mayo la campaña nacional para vacunar a más de 595.000 niñas y niños contra el virus de papiloma humano, principal causante del cáncer de cuello uterino. Es una campaña de vacunación masiva a los niños comprendidos entre los 9 y los 14 años. Los niños 9 años hasta un día antes de cumplir 10 años y las niñas entre los 9 años hasta un día antes de cumplir los 15 años. La novedad es que en esta campaña también se incluye a los varones. También se incluye a los niños porque los varones también podemos sufrir la enfermedad. Y a veces no tenemos síntomas, pero podemos transmitir la enfermedad. Los alumnos y padres han accedido a la vacunación completamente gratuita, que promete cubrir instituciones públicas y privadas del país. El IES cuenta con nueva unidad pediátrica. El objetivo de esta nueva unidad es centrarse en la atención del niño crítico mediante una atención con altos estándares de calidad y seguridad. Esta ofrece una infraestructura humanizada. En cada uno de sus cubículos cuenta con 4 camas destinadas a cuidados intensivos y otras 4 camas para cuidados intermedios. Poder ofertar a los pacientes críticamente enfermos la posibilidad de la estabilidad paulatinamente, ¿no? La unidad cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas y capacitados para resolver las diferentes situaciones que pudieran agravar la vida del paciente. Corresponderán a enfermedades respiratorias que estén afectadas la parte ventilatoria, que necesiten de un tratamiento especializado y de alta complejidad. La nueva unidad constituye un ahorro institucional de varios millones de dólares anuales en derivaciones. Atención, amigos, se realizan cirugías de labios hendidos que beneficia a familias de escasos recursos.
Hace 14 días, Génesis viajó a la capital con su hija de 10 años para corregir el paladar fisurado con el que nació. Nos ayudaron con todo, o sea, fue todo, nos pagaron todo para que nosotros lo único que tuvimos que dar es el tiempo para poder ir, venir y hacer todos los trámites que ellos nos indicaban. Y es que por lo general una cirugía para niños o adultos con labio fisurado o paladar hendido puede costar entre $2.000 y $3.000, lo que dificulta su acceso para las familias que no tengan suficientes recursos. Por este motivo, hace 4 años surgió el proyecto Sonrisas para toda la vida. Gracias a la ayuda de la empresa privada se recauda fondos importantes. Quienes tengan hijos con paladar hendido o labio fisurado pueden comunicarse a los números en pantalla o escribir un correo electrónico a esta dirección solicitando la evaluación del caso. Una oportunidad para que el dinero no sea limitante, para que los niños con esta condición puedan sonreír. Y con optimismo los niños regresaron a las aulas en la costa y Galápagos. En medio de muchos contextos como la pandemia, la violencia, migración, entre otros factores, en las aulas a nivel nacional se evidencia una disminución de niños y adolescentes que dejan de estudiar, es decir, aumenta cada año la cifra de abandono escolar. Por ejemplo, en el régimen Costa, entre el ciclo lectivo del 2022 a 2023 y 2023-2024, se registraron 64.024 alumnos menos. Mientras que en el año en curso 2024-2025 se reflejó 22.549 alumnos menos. Pero ¿cuáles son las principales causas? Según una encuesta, varios padres de familia temen que sus hijos sean reclutados por grupos delictivos o sean tentados en el consumo de drogas. En la actualidad, los chicos se desvían con tantas cosas, con tantas drogas, pandillas, y no es una inversión a largo plazo porque nuestros hijos tienen otra calidad de estudio, calidad de vida, progresan, tienen otra mentalidad. Es por eso que priorizan invertir en buenos colegios que les garantice valores, principios y sobre todo disciplina. En este caso usted sí hace una buena inversión en el rubro educativo para sus hijos. Yo sí pienso que sí, yo y mi esposa estamos como prioridad mis hijos. Ustedes saben que la primera educación que tenemos es en la casa. Acá lo complementamos mediante la disciplina, lo complementamos mediante el cumplimiento de las normas. Según la docente, investigadora y psicóloga en la educación y aprendizaje, Marcela Frugone, se pueden superar estos factores que inciden en este abandono escolar desde iniciar con pequeñas acciones. El trauma colectivo se soluciona con una colectividad que es capaz de hablar resilientemente y con esperanza de lo que está viviendo. Desde el Ministerio de Educación se trabaja en programas que buscan por sectores identificar a estos niños y jóvenes puerta a puerta para reinsertarlos en el sistema. Y el CENESID activó un plan para beneficiar a los estudiantes que acumularon deudas para culminar sus carreras profesionales. Varios ciudadanos han optado por tener créditos educativos para superarse. Sin embargo, por razones ajenas, la deuda se ha duplicado o triplicado en algunos casos por valores de interés y recargos. Es el caso de Yolanda Paredes, pues su hijo siguió una carrera para ser piloto. El crédito me dieron de $46,000. Y hoy en día la deuda está por $80,000. Es por esto que mediante la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la CENESID empezó con un proceso para brindar facilidades a personas que se encuentran en proceso de coactiva. Al ingresar la solicitud se suspende el cobro, se levantan también las medidas cautelares, las cuentas bancarias que se encontraban congeladas, se levanta ese impedimento, de igual manera la prohibición de enajenar bienes. El ingreso de esta solicitud se puede realizar hasta el 13 de junio de este año mediante la página web www.educacionsuperior.gov.es. Posteriormente se tendrá un plazo de un año para abonar el 10% de su capital endeudado. Y una vez que pasen los 12 meses, las personas van a tener 150 días adicionales para que puedan pagar o abonar el 10% del capital adeudado y automáticamente las personas acceden al 100% de la remisión de intereses, multas y recargos. Al momento, según datos de la Secretaría, son 6.278 operaciones que están en proceso coactivo.
Así es, como todos los sábados, les agradecemos por su atención y los esperamos en 8 días. Así es, el siguiente sábado a las 13 y a las 20 horas les esperamos para compartir las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces y muy buena suerte.